Buenas tardes a todos, amigos. Me da gusto saludarlos. Aquí transmitiendo ahorita que tengo un poquito de tiempo. Nos encontramos a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Gustavo Madero 2, solicitando el auxilio de la gente del Ministerio Público para realizar algunos actos de investigación tendientes a poder incorporar información que sea favorable a los intereses de nuestro representado en la audiencia de prórroga de plazo constitucional que se celebrará la siguiente semana. En ese sentido, amigos, el motivo de este video es para platicarles en relación a lo que sucedió en la audiencia inicial. En la audiencia inicial, el Ministerio Público hace sus argumentos para el control de la detención, es decir, le dice al juez: solicito que califique y ratifique de legal la detención, tomando en consideración que la misma se encuentra ajustada a derecho. En esa exposición que realiza la gente del Ministerio Público, obviamente hace alusión al hecho fáctico, hace alusión a la hipótesis de flagrancia, desde luego, hace alusión a los datos de prueba con los que cuenta el Ministerio Público en ese momento para el control de la detención. Así también hace mención de la clasificación jurídica. Luego de que se lleva un debate de 1 hora con 50 minutos aproximadamente en el puro control de la detención, lo que pasó en el control de la detención fue que, en primer lugar, el Ministerio Público y el juez de control tienen una confusión en relación a lo que es el famoso Registro Nacional de las Detenciones, porque la gente del Ministerio Público dice que la policía hizo el registro de la detención en su base ZIP, pero yo les trataba de explicar al Ministerio Público y al juez que no es lo mismo el registro de la detención en base ZIP, que les proporcionan un número de folio, que el Registro Nacional de la Detención. Sin embargo, no me alcanzaron a comprender, desconocían en relación al Registro Nacional de las Detenciones, desconocen también en relación a los lineamientos que se desprenden de esta Ley Nacional del Registro de las Detenciones, que establecen precisamente en sus lineamientos que el registro de la detención tiene que ser inmediato y que el Ministerio Público tiene que actualizar ese registro una vez que se haga la puesta a disposición dentro de las 2 horas siguientes, situación que en el caso particular no ocurre. Sucede también que en la constancia de la lectura de derechos y designación de defensor público tampoco aparece firma ni huella digital de mi representado. Pudiéramos pensar que a lo mejor mi representado se negó a firmar la aceptación y designación de defensor, pudiéramos pensar que no quiso hacerlo, pero lo que fue materia de argumento por parte de esa defensa fue: bueno, señoría, suponiendo sin conceder que mi representado no hubiera querido firmar esa constancia de lectura de derechos y esa designación de defensor público, pues debería de existir una constancia en los antecedentes de la investigación en la que se estableciera precisamente que se negó a firmar. No sucede esta situación tampoco. Hay un acuerdo de retención mismo que no se le notifica a mi hoy representado. Yo considero que el acuerdo de retención tiene que ser notificado al imputado o al investigado, más bien investigado porque no se le ha formulado imputación. Sí se le tiene que notificar el acuerdo de retención, porque yo le decía al juez, no es lo mismo la detención que la retención. Tan es así que hay un distingo en el artículo 16, en los párrafos 5 y 10 del artículo 16 constitucional. Luego, entonces, sí hay un cambio en la situación jurídica de la persona, porque pasa de ser un detenido a ser un retenido. Luego, entonces, se le tiene que notificar que ahora ya no está detenido, sino que está retenido también. Pero lo que es materia, el aspecto toral de este video, amigos, les decía yo que el Ministerio Público hizo una narrativa del hecho fáctico, una clasificación jurídica, y algunos datos de prueba fueron enunciados también para el control de la detención. Luego, ya cuando el juez califica de legal la detención, situación que considero no debió haber sucedido así, pero que eso es materia de otra conversación, el Ministerio Público toma el uso de la palabra para hacer formulación de imputación. Aquí viene lo que yo considero grave, salvo la mejor opinión de todos ustedes, porque el juez, sin consultar al fiscal y sin consultar al imputado, sin consultar a la defensa, sin consultar al asesor jurídico, dice que por
de acuerdo a la economía procesal y para no hacer repeticiones innecesarias, que se tenga por reproducido todos los argumentos del Ministerio Público del control de la detención ahora en la formulación de imputación. Sin embargo, considero que esto es una violación grave de los derechos fundamentales, de las formalidades esenciales del procedimiento, tomando en consideración que precisamente la formulación de imputación es el acto procesal que considero yo más importante en una audiencia inicial, porque es la comunicación que se tiene por primera vez de manera formal en presencia de un juez de control entre el Ministerio Público y el imputado, donde se le hace saber por qué está siendo investigado, quién depone en su contra, circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como una clasificación jurídica preliminar. Luego entonces, si se tiene por reproducido toda esta información, pues considero yo que el imputado queda en un estado de indefensión, porque precisamente la formulación de imputación tiene como consecuencia jurídica no solamente lo que ya les he dicho, sino que a partir de esa formulación de imputación es que el propio imputado, con la asistencia de su defensor, decidirá si contesta el cargo, es decir, si declara ante la presencia judicial o guarda silencio. Luego entonces, al tenerse por reproducido el hecho fáctico y la clasificación jurídica y esas circunstancias, pues hay una violación, considero yo, a las formalidades esenciales del procedimiento, que son materia incluso de que se tenga que reponer el procedimiento. Sin embargo, el juez así lo hizo. Luego hubo otra parte de la audiencia donde el imputado le pide permiso para ir al baño y el juez se molesta, le dice que tiene que prever esas circunstancias de sus necesidades fisiológicas, como si las necesidades fisiológicas se pudieran prever. O sea, es una circunstancia que de verdad llama la atención y que considera uno muy grave, que va a ser materia, por cierto, de una queja o de la queja correspondiente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México en los próximos días. Luego entonces, aquí en resumen, estimados amigos, amigas, yo considero que la formulación de imputación no se puede tener por reproducida. No se puede tener por reproducida porque es una comunicación formal y muy importante entre el fiscal y el imputado para que se pueda precisamente conocer por qué se le investiga, quién lo acusa, circunstancias de modo, tiempo, lugar, así como la clasificación jurídica preliminar. Entonces ya no debe de permitirse que la formulación de imputación se tenga por reproducida. A lo mejor los argumentos en donde se solicita la vinculación a proceso, pues quizá si no hay oposición de las partes, considero yo se podría tener por reproducido. Pero ¿qué pasa? Que en la audiencia de ayer también, cuando el Ministerio Público hace la clasificación jurídica, es tentativa de homicidio calificado con ventaja más robo con violencia transeúnte, es un concurso real. Pero cuando hace la solicitud de vinculación a proceso, la clasificación jurídica cambia. Ahora dice tentativa de homicidio calificado con ventaja más robo con violencia, ya no menciona la cuestión del transeúnte. Le digo al juez que solicito precisión para poder entender si la clasificación jurídica es robo con violencia o robo con violencia transeúnte, y me dice que tengo que estar yo a lo que se hizo en la formulación de imputación, pero en la formulación de imputación no hubo clasificación jurídica porque se tuvo por reproducida en el argumento del control de la detención. Luego entonces, imagínense ustedes qué cosa tan grave todo lo que sucedió en esta audiencia inicial, ya sin contarles otras circunstancias que también sucedieron y que yo cuando llegué a la agencia del Ministerio Público y me nombré, pues rubriqué todas las fojas de la carpeta precisamente para evitar que los actos los antecedentes de la investigación sufrieran alguna alteración. Luego, cuando me corren traslado ya en la audiencia de la carpeta de investigación, resulta que la mitad de las fojas tiene la rúbrica que yo había estampado en el Ministerio Público, la mitad no. Lo mismo sucede con el informe policial homologado, la mitad está rubricado, la mitad no. Y lo que sí también se modificó fue la verificación de la flagrancia, el acuerdo de retención. Ya no tenía las rúbricas que yo le había estampado cuando estábamos en el Ministerio Público. Eso dice el juez que es materia de, ordenó que se diera una vista a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México por esas irregularidades. Sin embargo, esos son los comentarios, las impresiones de la audiencia del día de ayer. Espero sus opiniones, qué consideran ustedes respecto de lo que les platico yo
de que sea válido, que se tenga por reproducido el hecho fáctico y la clasificación jurídica y los datos de prueba en la formulación de imputación. Yo personalmente considero que no debe de ser así. Espero sus opiniones de todos ustedes, porque bueno, esto es precisamente una oportunidad que tenemos para poder retroalimentarnos todos nosotros, principalmente me refiero yo a los que son abogados litigantes en materia penal y que son contactos en Facebook. Bueno, pues espero sus opiniones en relación a este tema y estamos al pendiente para seguir subiendo algunos videos donde pueda yo compartirles algunas experiencias personales que suceden en el día a día en las audiencias en materia penal por ahora, porque pues las otras actividades civil, familiar y demás pues se encuentran suspendidas derivado de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos. Estamos pendientes. Para mí saludarlos a todos. Espero de verdad sus comentarios, que son muy nutritivos, y poder estar al pendiente para la siguiente cápsula que tenga yo tiempo de poder compartir con ustedes. Un saludo para todos y que pasen excelente domingo. Adiós.